Y el tema que quiero compartir hoy se llama visión y oposición. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Visión y oposición. Pues todos los proyectos, todos los sueños y las metas que tenemos van a encontrar oposición. De hecho, muchos han iniciado proyectos en la vida y han encontrado oposición. Y esa oposición ha sido tan fuerte que se han desanimado y dicen, yo ya no quiero seguir adelante. Y han renunciado a sus sueños, han renunciado a sus metas, han soltado sus proyectos de vida, han sentido que les han castrado sus ideales porque han encontrado oposición. Y por eso quiero hablar de ese tema, visión y oposición, porque creo que todos los proyectos en la vida no se cumplen tan fácilmente. A veces hay que sudarla. Y después de mucho sufrimiento uno se siente a evaluar y a decirle a los hijos, a los nietos, mi hijo, cuando yo estaba en su edad me tocó luchar mucho para lograr y obtener lo que ahora tenemos. Y uno cuenta con pasión aquellas cosas que alcanzó en la vida, pero que les costó, que tuvo oposición, pero que a pesar de la oposición no se dejó rendir, sino que siguió adelante. Amén. Hoy quiero que abramos la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 43 al 47, y vamos a hablar de visión y oposición, sabiendo que todas las metas, sueños, proyectos que encontremos van a tener oposición, obstáculos, dificultades, y Dios nos hable para prevenirnos de cómo enfrentar las dificultades que encontremos. Lucas 2, 43, ¿ya lo encontró? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Están conmigo? Hechos 2. Yo dije Lucas. Bueno, estábamos perdidos aquí entonces. Hechos 2, 43, ¿ya lo encontraron? Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué quise tomar este pasaje para hablar de visión y oposición? Si este pasaje no habla sino de cosas bonitas, si este texto no habla sino de cosas maravillosas, de que estaban unidos, de que había unidad, de que compartían todas las cosas, de que la gente que tenía propiedad las vendían y para repartirles a los que no tenían nada, y la gente no había envidias, todo el mundo quería compartir. ¿Por qué tomo este pasaje tan bonito que habla solamente de cosas hermosas, unidad o estar juntos, de compartir, de alabar a Dios, de donde había sencillez? ¿Por qué quiero tomarlo para hablar de visión oposición si no tiene nada que ver con oposición? Precisamente por eso, porque estas cosas bonitas no duraron mucho. Estas cosas tan lindas, si vamos a leer más adelante, no duraron mucho. Inmediatamente esas cosas que la iglesia se proyectó, ser una iglesia unida, una iglesia donde había humildad, sencillez, en poco tiempo tuvo oposición y comenzaron las dificultades en la iglesia primitiva. Y quiero introducir en esta mañana el tema de visión oposición diciendo que la iglesia primitiva, en el texto que hemos leído, es una iglesia que estaba desarrollando la visión de Cristo. ¿Cuál es la visión de Cristo? Que estemos unidos. ¿Cuál es la visión de Cristo? Que estemos unidos, que no estemos peleando, que compartamos las cosas. En la iglesia hay gente que tiene más y otros que tienen menos, pero que los que tengan más no chicanean y no humillen a los que no tienen, que por el contrario, si tiene, comparta con el que no tiene. Es la visión de Jesús para la iglesia. Amén. Y en la iglesia primitiva estaba desarrollando la visión de Cristo. Pero cuando estaban desarrollando una iglesia unida, amorosa, compenetrada, vino la oposición del maligno. El maligno se metió en medio de ese entorno de amor, de compañerismo, de unidad, y comenzó a atacar la visión que Cristo tenía para la iglesia. En el libro de los Hechos, y podría decir que en toda la Biblia, se nos deja muy en claro que aunque la visión
sea de Dios, que aunque la visión venga de Dios, no está ajena a la oposición. Y todas las cosas en la vida a veces encontramos oposición. Yo he tenido muchas cosas para alcanzar sueños, pero he encontrado tremendas oposiciones. He visto cómo el diablo se ha querido levantar. He visto cómo el enemigo, a través de personas, de circunstancias, a través de cosas internas de uno, trata de levantarse. ¿Cuántas veces usted empieza algo y al otro día vienen los ataques a la mente? Yo no soy capaz, yo no puedo, yo tengo miedo, eso no me va a ir bien. Y comienzan los ataques aún de uno mismo, a llenarlo de temor, de dificultades, de miedo. Viene la oposición de adentro y de afuera. Así que la oposición siempre va a existir. Y esto fue lo que sucedió en la visión de varios siervos de Dios. Hombres de Dios que tenían una visión clara de Dios, pero en el desarrollo de ella tuvieron oposición. Por ejemplo, Dios le dio una visión a Moisés. La visión dada de Dios a Moisés era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, del yugo de Faraón y de la maldición que allí tenía. Y hubieron siervos de Dios que tuvieron una visión de parte de Dios, una meta por alcanzar, una tarea que cumplir, pero que en el cumplimiento de ella encontraron oposición. En el caso de Moisés, Moisés tuvo a Faraón y al pueblo de Egipto como sus más acérrimos opositores para que Moisés no cumpliera el propósito de Dios. Y por momentos quiso desanimarse, pero Dios le prometió que él iba a estar con él y lo iba a respaldar. Y eso ayudó a que Moisés lograra llevar a cabo la visión de ser un caudillo, un libertador de Israel. Encontramos a los hijos de José. Los hijos de José tenían una visión, pero encontraron la oposición de los cananeos, que se los opusieron para que ellos no siguieran adelante en el logro de su visión. Y encontramos también a Nehemías. Nehemías, que recibió la visión de construir los muros de Jerusalén, encontró unos acérrimos opositores, a Sanballat, a Tobías y a Gesem, burladores, criticones, opositores, que trataban siempre de colocarle tropiezo al desarrollo del trabajo que ellos estaban haciendo. El enemigo utiliza tres estrategias, o yo quiero decirle que muchas. Voy a hablar de tres estrategias que el enemigo utiliza especialmente para atacar la visión de una iglesia. Estamos hablando a nivel de la iglesia. Y quiero decirle, mi hermano, que la iglesia no son las cuatro paredes. Esto es un salón, esto es un edificio físico. La iglesia somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Hay gente que dice, ¿para dónde va? Para la iglesia. No está mal que lo diga, pero no está bien dicho, porque la iglesia no es este lugar. Pero por costumbre decimos, ¿para dónde vamos? Para la iglesia, está bien, pero no se debería decir, porque la iglesia no es este lugar para ir a la iglesia. La iglesia soy yo, y yo que soy la iglesia voy a un lugar físico para reunirme allí colectivamente con otros hermanos. Aquí en este lugar, a esta hora, aquí está reunida la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Amén. Dígale a tu lado, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y cuando hablamos de la visión de la iglesia, yo imagino que cada iglesia, individualmente hablando, porque la iglesia son dos cosas. La iglesia de Cristo es cada cristiano de manera individual o particular, y la iglesia de Cristo es la iglesia unida, hablando colectivamente. Yo soy la iglesia, amén. Pero aquí todos también somos la iglesia colectivamente hablando. Y yo como iglesia puedo tener una visión personal de parte de Dios. Yo tengo una visión personal que Dios me dio a mí como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Pero también como pastor de la iglesia, Dios me ha dado una visión para la iglesia en general, para dirigirlos a ustedes, para pastorearles, para sacar esto adelante. Y sé que la visión que Dios me dio para la iglesia, necesito la ayuda de toda la iglesia para que esto salga adelante. Amén. Y al menos el enemigo utiliza tres estrategias para estorbar la visión de la iglesia. Y vamos a hablar de eso. Tres estrategias que el enemigo utiliza para atacar la visión de la iglesia. Y esto fue lo que sucedió en estos siervos, de lo que ocurrió con ellos. Y vamos a mirar las tres estrategias que el enemigo utiliza para estorbar la visión. Primera oposición que el enemigo utiliza para estorbar los proyectos de una iglesia, de una persona, de una familia, hablando en el sentido de alcanzar metas para Dios. Primero, lo que hace el enemigo es que estorba nuestra visión atacando la moral de la iglesia. Voy a aplicar esto a nivel de la iglesia. ¿Cuál es la estrategia del diablo para estorbar la visión de la iglesia? ¿Qué es lo que ataca? La moral de la iglesia. Por eso usted hoy en día escucha escándalos de iglesias.
de pastores que han caído en adulterio, de pastores que han dejado a su esposa porque se fueron con otro miembro de la iglesia. Uno escucha escándalos de pastores presos, escándalos de pedofilia, aún de la iglesia católica, de curas, violadores de niños que después de muchos años los han descubierto. Y uno se sorprende con los escándalos morales que la iglesia ha tenido en los últimos tiempos. Son tan fuertes los escándalos morales que ya la gente de afuera no cree en la iglesia, porque en las iglesias hay tremendos escándalos morales, porque si el diablo quiere hacer algo para estorbar la visión de que la gente no crea en la iglesia y la iglesia no crezca, es atacar la moral de la iglesia. Y vamos a mirar esto. Satanás ataca la moral de la iglesia y trata de contaminar a la iglesia con el pecado. ¿Qué ocurriría, mi hermano, si yo como pastor de la iglesia, usted se diera cuenta que yo caí en un pecado moral, que caí en adulterio o fornicación? ¿Qué haría usted? De aseguro que toda la iglesia se va al pique. ¿Qué ocurriría si un hermano de aquí, si John Carlos que está en la alabanza, si Steven, que es el coordinador de la alabanza, si Valentina y las niñas que están en la danza cometen un pecado inmoral? Eso es un estorbo, una oposición que el enemigo va a tratar de hacer este año, de hacer que de pronto novios caigan en relaciones sexuales, de hacer que ocurra algo para estorbar la visión de la iglesia y que se estorbe y no podamos avanzar adelante porque algo moralmente nos debilitó. ¿Cuántas familias se han debilitado por la infidelidad de un esposo o de una esposa? ¿Cuántas familias se han dañado por un ataque de moralidad que ha afectado esa casa o que ha afectado una iglesia? Yo he visto iglesias que se han destruido, iglesias que eran iglesias avivadas, grandes, poderosas, llenas de la presencia del Espíritu Santo. Luego vino un pecado, alguien cayó, un líder, y ahí vino la caída de la iglesia. Y el diablo utiliza eso, ataca la vida moral de la iglesia. Y yo quiero decirle, mi hermano, estoy orando para que Dios bendiga a la iglesia en el área moral de la iglesia. Que Dios nos guarde de caer y nos permita, como dice Lucas 1:74, que librados de nuestros enemigos les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Satanás ataca la moral de la iglesia. Es una manera de oponerse a la iglesia. Si el diablo quiere destruir nuestra visión, va a tratar de colocar oposición y de atacar la moral de la iglesia. Yo he sentido ataques morales. Yo he sentido ataques, he visto cómo el enemigo me ha querido atacar a través de muchas áreas. Me he dado cuenta de líderes que han caído, de pastores que han caído, de pastores que han dejado el ministerio porque han caído. Después de esa caída no se pudieron levantar ni restaurar. Conocí un pastor de nuestra misión, era un modelo para mí, yo lo admiraba. Yo estaba en el ministerio, pero yo decía, yo quisiera algún día ser como ese pastor. No sé qué le pasó en la vida a ese pastor, de una iglesia próspera, de un momento a otro se fue retrocediendo, comenzó a echar de para atrás. De un momento a otro hubo un escándalo, dejó el ministerio, dejó de ser pastor y ahora, hermano y hermana, vende cosas, hierbitas de brujería, riegos de brujería, y conoce la Biblia, y con esa misma Biblia que conoce la distorsionó para engañar. La gente que le conoció quedó herida, quedó dañada. Dice, si ese fue el pastor, entonces ¿qué será? Entonces no quiero saber nada. Y el enemigo atacó la iglesia tan fuerte que la iglesia donde el pastor estaba no se ha podido levantar. Y el enemigo atacó a través de la moral de la iglesia a la iglesia para que no siguiera avanzando. Ahí está la iglesia, pero retraída, quedada. El enemigo ataca la moral de la iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, empezamos cómo Satanás atacó la moral de una iglesia. Atacó la iglesia, una iglesia que estaba unida, una iglesia hermosa, que tenían las cosas en común, que estaban juntos, se compartían todo, una iglesia donde no había envidia. Era la iglesia deseada, la iglesia que todo el mundo anhelaría tener y hacer parte. Pero esta hermosura de cuadro no duró toda la vida. En el capítulo 2 al capítulo 5 encontramos en el capítulo 5 cómo Satanás atacó la moral de la iglesia. La iglesia estaba en crecimiento. La Biblia dice que la iglesia alcanzaba el favor con todo el pueblo, que la iglesia crecía, que estaban unánimes juntos todo el día. Pero en el capítulo 5 miremos cómo Satanás atacó la moral de la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Quiere decir que los dos se pusieron de acuerdo. Una parejita
que eran parte de la iglesia, vendieron una heredad y de lo que vendieron lo sustrajeron para ellos y no presentaron todo el valor de lo vendido. ¿Cómo el enemigo puede unir a una pareja para que los dos, en vez de ayudarse en la moral, se destruyan y se unan en lo malo? Yo veo esposas que ven a su esposo haciendo lo malo y en vez de corregirle, como que le apoyan. Yo veo maridos que ven a su esposa caminando mal y en vez de corregirle y ser un corrector para ellas, les apoyan y les animan en lo malo. Jamás. Ananías y Zafira eran una pareja de casados que se unieron y convinieron en algo para hacer algo incorrecto y engañar a la iglesia. Yo entiendo que si yo tengo mi esposa y si mi esposa me ve algo a mí que estoy haciendo malo, mi esposa me ha corregido. Y cuando yo veo que mi esposa está en algo incorrecto, mi deber es corregirla. Amén. Y como padre a los hijos, yo no tengo por qué acahuetearle a mis hijos. Tengo que corregirles en el temor de Dios. Amén. Pero no, aquí había una pareja que hacía parte de la iglesia. Creo que era parte como del liderazgo de la iglesia. Pero estaban viviendo una vida hipócrita, aparente, y el enemigo comenzó a atacar la moral de ellos. Y no tenían principios ni valores reales. Y en la iglesia podemos tener líderes que, aunque están en la iglesia, no tienen principios y valores bíblicos que defiendan la moral bíblica en su vida. Y dice que ambos convinieron y sustrajeron del precio, usaron también su marido, su mujer, traían una sola parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Quiere decir que el ataque vino directamente de Satanás. Satanás, sin ellos darse cuenta, estaba llenando el corazón de ellos de cosas inmorales. Y eso es espiritual. Puede que Satanás esté llenando el corazón de mucha gente de miedos, de pecados, de cosas negativas, y les esté llenando. Pedro se dio cuenta, como que el Espíritu Santo le mostró a Pedro, porque Pedro era un hombre de oración, lleno, ungido de Dios, como que Dios le daba discernimiento y le demostraba cuando alguien estaba haciendo lo malo o no. Y le mostró el Espíritu Santo a Pedro lo que Ananías y Zafira habían hecho. Y cuando Pedro se dio cuenta, cuando llegó Ananías, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué atacó Satanás? La moral de la iglesia. Ananías y Zafira demuestran a una pareja que, aunque estaban en la iglesia, que aunque eran cristianos, ambos tenían un pecado oculto. Estaba solamente conocido por ellos dos y por Dios y por el diablo, pero un pecado oculto. Y en la iglesia puede haber eso, mi hermano, pecados ocultos, líderes con pecados ocultos, personas con pecados ocultos. Aquí podemos predicar, podemos cantar, podemos danzar, podemos hacer todo, pero con cantidad de cosas guardadas y ocultas que el enemigo ha llenado nuestro corazón, donde nos debilita la fuerza espiritual. ¿Sí o no? ¿Por qué Gina Parodi tuvo que salir del ministerio de educación? ¿Por qué? Porque era una lesbiana. Te quería sacar libros de enseñarle otro tipo de género a nuestros hijos en los colegios. Cuando se dio cuenta, los que estaban ahí en el Congreso cristiano se opusieron y dijeron: esta mujer no tiene ninguna moral para ser la ministra de educación, y eduque a nuestros hijos cuando ella no tenga principios morales para ser ministra de educación. ¿Qué educación vamos a recibir? Y nuestros hijos una ministra así. Y fue tanta la presión que ella tuvo que renunciar y tuvieron que recoger toda la revista sacada por ella junto con su mujer, que no sabe cuál es el marido, recogerlas y sacarlas del mercado, porque lo querían hacer. Y lo que se habló era que esa mujer no tenía autoridad moral para ser ministra de educación del país de Colombia. ¿Aló? Lo mismo ocurre. Satanás trata de atacar la moral para que no tengamos autoridad moral para echar fuera un demonio, que no tengamos autoridad moral para hacer una liberación, que no tengamos autoridad moral porque uno dice: oh, voy a orar por un enfermo, pero hoy estoy tan mal que nadie sabe, pero qué tal que por estar tan mal esa enfermedad se me pegue a mí. Y eso le pasó a Ananías y Zafira, dos miembros de la iglesia primitiva que tenían pecado oculto y estaban viviendo de apariencias en la iglesia, aunque su casa eran unos par de sinvergüenzas, de hipócritas, de aparentar que estaban bien con Dios en la iglesia. No estaban bien. Y Dios le dijo a Ananías: Ananías,
Satanás llenó tu corazón de mentira, de engaño. Tú has mentido al Espíritu Santo. Con lo que has hecho no le has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Amén. Y en la iglesia puede haber eso, líderes que están siendo atacados en su área moral para que caigan. Yo he visto cómo líderes han caído moralmente. Y no solamente aquí, he visto cantidad de iglesias, hermano, que ha atacado el enemigo eso. El pecado oculto, las apariencias. Ananías y Zafira representan eso. Josué capítulo 7, si usted lo lee, habla del pueblo de Israel, de un hombre llamado Acán, de un hombre que tomó un manto babilónico de los babilonios y lo escondió en el patio de su casa. Cuando Israel salió a la guerra a pelear, Dios le había dado muchas victorias anteriormente y ellos creían que ahora Dios les iba a volver a dar la victoria otra vez en la guerra. Cuando fueron a pelear contra un pueblo enemigo, fueron derrotados. Y Josué comenzó a orar y a llorarle a Dios, a decirle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué llegamos? Tantos hombres murieron, ¿por qué nos derrotaron? Y Dios le dijo: porque hay pecado oculto en mi pueblo. Y comenzaron a revisar qué había pasado. Y era que un hombre llamado Acán había escondido un manto babilónico. Y ese pecado oculto, que era un acto de inmoralidad, había hecho perder la autoridad del pueblo de Israel. Cuando una persona, un líder de la iglesia, moralmente está mal, eso debilita la vida espiritual de la iglesia. ¿Aló? Debilita la vida espiritual. Satanás ataca la moral de la iglesia. Una manera de tropiezo, de oponerse, de crear oposición es atacar la vida moral de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, primera de Corintios capítulo 5, vamos, primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 11, encontramos en la iglesia de Corinto un pecado tremendo. Y se lo voy a leer, quiero que lo lea. Usted se va a sorprender de lo que había allí. Un pecado terrible. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Mira la historia, luego se la explico qué ocurría en la iglesia. La iglesia de Corinto, escuche, la iglesia de Corinto, una iglesia donde el apóstol Pablo estaba allí ministrando. Y el capítulo número 5, el versículo número 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros ¿qué? Fornicación. ¿Qué se oía? Que en la iglesia de Corinto había fornicación. Era el rumor que había. La gente ya escucha un rumor: en esa iglesia hay fornicación, en esa iglesia está pasando esto o aquello, como uno escucha rumores, ¿verdad? Pues en la iglesia de Corinto pasó lo mismo. La Biblia dice, Pablo: de cierto se oye entre vosotros que hay fornicación. Y escuche, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Quiere decir que la fornicación que estaba dentro de la iglesia era peor que la gente de afuera. Pues mire lo que dice que pasaba: tanto que alguno tiene ¿qué? La mujer de su padre. Quiere decir que un papá se había divorciado o su esposa se había muerto y quedó con su hijo y se consiguió otra mujer el papá. ¿Y sabe qué pasó? El hijo de él comenzó a tener relaciones sexuales con la mujer de su padre. El texto dice: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Usted se puede imaginar, hermano, que el papá tenga su mujer y tenga un hijo grande con otra mujer, y que se dé cuenta el papá que el hijo tiene relaciones sexuales con su esposa? ¿Qué pensaría usted, mi hermano? Aló, dígame. Es un hecho aberrante, ¿verdad? Pues en la iglesia está ocurriendo. Era un caso de fornicación que ni aún se nombraba entre los de afuera. Tanto que alguien de la iglesia tenía relaciones con la mujer de su papá, con la mujer de su padre, con la esposa de su padre. Cuando el papá se iba a trabajar, como que el muchacho se quedaba con su madrastra, tenía relaciones sexuales con ella, y ambos iban a la iglesia de Corinto. Un ataque moral a la iglesia. ¿Cuántas cosas se ven de inmoralidad en estos tiempos? ¿Cuántas noticias escuchamos? ¿Cuánta vergüenza? ¿Cuánta mal rumor tenemos afuera por causa de que en nuestra vida hemos abierto puertas para que el enemigo moralmente nos ataque? Amén. ¿Están conmigo? Dice versículo: tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, se estaba acostando con su madrastra y el esposo y el papá estaba inocente de lo que estaba ocurriendo. Impresionante. Y vosotros, miren lo que dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos.
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En otras palabras, la iglesia estaba envanecida diciendo: no, pues todos cometemos errores, Dios nos perdona, es más importante el amor, amémoslo y sigamos hacia adelante y que siga sirviendo así. No, Pablo dijo: no, ustedes están envanecidos, se creen más buenos que Dios. Esa persona que cometió tal acto debería ser quitada de en medio. El que cometió ese acto debería ser expulsado de la iglesia, porque esa persona es una contaminación, es una amenaza para la iglesia que va a impedir que la iglesia siga avanzando. ¿Y cuánta gente en la iglesia, mi hermano, podemos tener con problemas de inmoralidad? Que quizás deberían ser expulsados, expuestos públicamente, o quizás no, pero que alguien se tome medidas para que no siga avanzando el daño moral en una congregación. Jóvenes pecando, familias pecando, esposos pecando y aún liderando. En todo el ámbito cristiano, en muchas iglesias, yo me he dado cuenta de casos así. Pablo dijo: no debería, vosotros estar envanecidos, no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de entre vosotros el que cometió tal acción. Wow. Y escuche lo que dice Pablo: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? ¿Está leyendo? Pablo dijo: esa persona que está cometiendo ese acto sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque Pablo está diciendo es: esa persona expúlsenla. Y cuando una persona es expulsada de la iglesia, queda fuera de la cobertura de la iglesia, queda expuesto a la entrega del diablo. ¿Sabe por qué el diablo no le hace mucho más daño a muchos de aquí? Porque están en la iglesia del Señor, y en la iglesia del Señor Dios guarda la iglesia. Hay gente que dice: yo no vuelvo a la iglesia. No sabe lo que estás diciendo cuando dice que no vuelves a la iglesia. Tú mismo te estás entregando a Satanás, porque en la iglesia está la protección de Dios, en la iglesia está la cobertura de Dios, en la iglesia está la garantía de Dios. Fuera de la iglesia está el gobierno del diablo. Cuando alguien deja de asistir a una iglesia, se entrega al diablo, se entrega a Satanás, queda bajo su dirección. No hay nada que lo proteja. La iglesia es un manto de cobertura y de protección para los que van a ese lugar. ¿Aló? Por eso Pablo dijo: el tal se ha entregado a Satanás. Quiere decir que cuando una persona se saca de la iglesia, el diablo queda bajo el control de esa persona. Y si es de Dios, esa persona ya después de ser tratado por el diablo duramente, reaccionará y volverá otra vez a la cobertura de Dios. Reconocerá y dejará su pecado y su vida inmoral, porque sabe que lejos de Dios no somos nada. Amén. Y yo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, a usted que viene a este lugar es protección para su vida y para su familia. Este lugar es un lugar de cobertura. La bendición de Dios está en la iglesia y obra a través de la iglesia. Así que los que vienen a este lugar, o los que van a cualquier iglesia de sana doctrina, están siendo guardados por la cobertura que Dios ha derramado sobre la iglesia. Cuando alguien deja de ir a una iglesia, queda expuesto al diablo, porque la dirección de Dios está en la iglesia. En el mundo gobierna el diablo. Amén. Eso es lo que Satanás hizo. Luego en el capítulo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, encuentra el caso de que ese hombre que fue expulsado se arrepintió, pidió perdón y pidió nuevamente que lo dejaran volver a la iglesia. Y Pablo le dijo: perdónenlo y recíbanlo. Léalo y verá, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Hermosa la Biblia, mi hermano. Este cuadro, el capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Encontramos, esta es la restauración. Ese muchacho que fue expulsado de la iglesia, allá como que fue tratado duro por el diablo, por su vida inmoral. Dios castigó su pecado, y allá como que le fue como perro en misa, mi hermano. Y en el capítulo 2 de segunda de Corintios dice, versículo número 12, segunda de Corintios, capítulo número 2, versículo número 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, quiere decir que ese acto de inmoralidad le causó a Pablo una tristeza como pastor y apóstol. Pablo estaba triste, como se siente triste un pastor cuando sabe que alguien en la iglesia cae o peca. Usted no sabe cómo se siente un pastor, hermano, cuando un pastor se da cuenta que un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia está haciendo cosas inmorales. Usted no sabe la tristeza que le causa a uno cuando se da cuenta que un líder está en pecado.
que un líder la embarró y que tenía cosas guardadas. Cuando uno se da cuenta, a uno le da mucha tristeza, ¿verdad? Porque uno estaba confiando en la gente, creyendo que esa gente estaba en santidad para Dios. Y Pablo dice en el versículo número 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Quiere decir que cuando una persona comete un pecado, le produce tristeza tanto espiritual como moral y emocional a toda la iglesia. ¿Sí o no? Versículo número 5: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Quiere decir que esa persona que le causó tristeza, le hacía falta esa reprensión que toda la iglesia le hizo. Versículo 7: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Qué hay que hacer con el que peca y se arrepiente? ¿Qué hay que hacer con el que se arrepiente? Perdonarle y consolarle. Si alguien peca, comete un acto inmoral, debe ser reprendido. Pero si esa persona se arrepiente y muestra frutos de arrepentimiento, hay que perdonarle y consolarle y decirle: bienvenido, esta es tu casa, vuelve y retoma tu lugar, ánimo, aquí te queremos, eres importante aquí, pero andando bien. Versículo número dice: consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo aquí habla del perdón y de la restauración de esa persona que fue expulsada, que fue tratada públicamente, que fue tratada por su pecado, otra vez a que le perdonen y vuelvan a recibirlo en la iglesia. ¿Cuánta gente en la iglesia ha cometido algo inmorales y nunca se han reprendido? Nunca ha visto una pureza en una disciplina y queda todo ahí guardado. Y no sabe el daño que se le hace a una iglesia cuando hay pecados ocultos que nunca se corrigen, nunca se reprenden. Como no se reprende, otro dice: pues yo me di cuenta que Juliano de tal cometió un pecado y no le dijeron nada, entonces yo también lo puedo hacer. No hay reprensión, no hay temor. Pero cuando alguien sabe que cometió un pecado, que se le reprendió públicamente, la otra persona dice: uy, esto aquí es bravo, aquí hay disciplina, yo no puedo portarme así. Entonces, si tenía un mal camino, voy a cambiar para bien, porque yo no quiero ser reprendido y quiero, así que voy a marchar bien. Amén. Aló. Esto es bíblico. Se ha perdido la disciplina, se ha perdido el limpiar la moral de la iglesia para que la iglesia funcione bien. La iglesia de Corinto tuvo este problema de un ataque moral, de un pecado de inmoralidad en un joven, un líder de la iglesia. Y escuche lo que quiero decir aquí, mi hermano: no podemos ser diplomáticos con el pecado. A veces queremos ser diplomáticos: no, mi hermano, tranquilo, pues sí, pida perdón, lo que usted hizo no estuvo bien, pues vamos adelante. Y tratamos de ser diplomáticos con el pecado y de ser muy tolerantes. Y escuche, mi hermano, algo: no podemos ser diplomáticos con el pecado ni con el diablo. Si la iglesia, escuche bien, si la iglesia no acaba con el pecado sí va a acabar con la iglesia. Si la iglesia no acaba con el pecado que quiere destruir la iglesia, ese pecado puede destruir y acabar una iglesia. Y yo he visto iglesias acabadas por pecados de líderes, de personas en la iglesia, que iban a la iglesia pero vivían vidas dobles, licenciosas, que no honraban a Dios. Y yo le pido a Dios, mi hermano, Dios guarde nuestro corazón, porque si alguien está expuesto a caer, somos los pastores, somos el blanco del diablo. Si el diablo quiere atacar a alguien, es a los líderes, porque el diablo sabe que se logra hacer caer a un líder, hace caer a toda la iglesia. Por eso yo le pido que ore por nosotros, para que Dios nos guarde y nos mantenga el temor de Dios siempre firme. Amén. Si la iglesia no acaba con el pecado sí puede acabar con la iglesia. ¿Qué hace el pecado? Primero, lo que hace el pecado, mire esto: el pecado desarma. ¿Qué hace el pecado? Te desarma, te quita toda autoridad, te quita todo poder. El pecado desarma. Y el pecado no solamente desarma a quien peca, el pecado debilita a toda la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo. Si a mí me duele la cabeza, me debilita todo el cuerpo un dolor de cabeza, ¿sí o no? Si me cae un mugre en el ojo, todo mi cuerpo se siente afectado. Y somos el cuerpo de Cristo. Si un miembro del cuerpo peca, debilita a toda la iglesia. ¿Aló?
Por eso, mi hermano, necesitamos entender esto. El pecado desarma y debilita a la iglesia, para que la iglesia no pueda ejercer con autoridad el poder de Dios y que la iglesia pueda conquistar al reino de las tinieblas. Y escúcheme bien, la esencia de la vida cristiana es la santidad de la iglesia. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? La santidad de la iglesia. Pablo dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la esencia de la vida cristiana, la santidad. Si no hay santidad, mi hermano, mire cuántos somos aquí como Ananías y Zafira. Apariencias, demostramos que estamos bien, pero quizás no estamos bien, hermano. Líderes, cabezas de liderazgo, Richard como coordinador de teatro, Valentina de las danzas, Steven de la alabanza, hermanos Ujieres, maestros de escuela dominical. Usted y yo necesitamos estar bien para que la iglesia viva en victoria y viva en bendición, porque ese es el anhelo de la iglesia, ver una iglesia en bendición. Amén. Primero, ¿qué hace el diablo? ¿Cómo se opone a la iglesia, a la visión de la iglesia? Atacando la moral de la iglesia, atacando a líderes, que líderes caigan. Por eso, hermanos, yo espero que ninguno de mis líderes que hay aquí en la iglesia estén por ahí fallando con cosas inmorales. Espero, líderes, que este año vivamos en santidad para ver la victoria de Cristo y la bendición de Cristo en la iglesia. Yo espero, líderes, yo espero que Dios nos dé la victoria como iglesia este año 2019, porque es lo que estamos profetizando, que este año va a ser un año bueno y un año de bendición y de victoria. Pero necesitamos como líderes estar en marcha con Dios. Segunda oposición con que el diablo ataca la visión y los proyectos de la iglesia. Vamos, segundo, el enemigo ataca las relaciones en la iglesia. Otra arma de oposición brava que el diablo hace contra la iglesia es que ataca las relaciones en la iglesia. En Hechos 2 habla de cómo era la iglesia unida, estaban juntos, unánimes, eran muy unidos. Pero ¿qué empezó el diablo? A atacar las relaciones en la iglesia. Hechos capítulo 6 habla de cómo el enemigo atacó las relaciones. ¿Qué quiere el diablo, hermano? Hacer que aquí en la iglesia nos peleemos unos a otros. Haya gente peleada, haya gente que diga no voy a la iglesia porque allá va tal hermano y con hermano no me cae bien, me cae gordo. ¿Sí o no? Hay gente que dice así, no, me gusta ir a la iglesia, pero es que veo un hermanito que me cae tan gordo, no me lo puedo tragar, no lo puedo ni ver. Y un cristiano hablando así. Quiere decir que si algo que quiere hacer el diablo para impedirnos avanzar, ese quiere atacar las relaciones, que hayan malas relaciones en la iglesia, que hayan hermanos que no se lleven bien unos a otros, que hayan hermanos inconformes, hablando de otros, hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes, hablando mal de otro hermano. Eso quiere el diablo, atacar las relaciones de la iglesia. Escuche, nuestro dicho popular dice que un pueblo unido jamás será vencido, pero Jesucristo dijo que un reino dividido entre sí no podrá prosperar. Eso quiere el diablo. El diablo no quiere que la iglesia prospere, y para que la iglesia no prospere, ¿qué hace? Primero ataca la moral, pero segundo, daña las relaciones. Que haya gente murmurando de otras personas a las espaldas, que haya gente sembrando cizaña, que haya gente hablando mal para dañar las relaciones. Eso quiere el diablo, mi hermano. El diablo quiere dañar nuestras relaciones. Lo hizo en la iglesia primitiva, lo va a intentar y siempre lo va a seguir intentando. Pero Dios bendiga a la iglesia, porque Él dijo en su palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Yo declaro que esta iglesia está cubierta con la sangre de Cristo y el maligno no nos toca. Satanás sale fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Lo segundo, ataca las relaciones de la iglesia. Mire esa cita, Hechos 2, 44 al 47. Mire la armonía en que vivía la iglesia primitiva. Qué tremenda armonía. Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 44. Mire esa armonía tan hermosa. Qué lindo era una iglesia así. ¿Ya lo encontró? Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído. ¿Cuántos han creído en Cristo? Amén. Pero mire lo que pasaba entre los que habían creído. Eran miles. Pero dice el texto que todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Había unidad y tenían en común todas las cosas. Todos los cristianos que habían creído eran una iglesia muy unida. Estaban juntos. No mantenían peleando ni discutiendo por bobadas. No, estaban juntos, mi hermano. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Versículo número 46. Y perseveraban, ¿cómo? ¿Desunidos? No, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con tristeza, con orgullo de corazón. No, comían con alegría y con sencillez de corazón. Se les veía la unidad del amor. Unos comían y decían: bienvenido, Dios le bendiga, buen provecho. Estaban allí compartiendo, y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser. Quiere decir que eran tan unidos que el pueblo les decía: cuenten con nosotros, yo quiero ser parte de la iglesia de ustedes. Yo les veo a ustedes tan unidos, que se aman tanto. Todo tenía el favor con todo el pueblo. Y dice la Biblia que era tan unida la iglesia que el Señor, al ver esa iglesia tan unida, añadía cada día a la iglesia gente que se salvara. Satanás estaba viendo que mucha gente estaba llegando a la iglesia a salvarse, y que el elemento que estaba utilizando Dios para salvar a la gente era el amor y la unidad de la iglesia. La gente quería venir a una iglesia porque venía en esa iglesia mucho amor, mucha unidad. Y cuando el diablo miró que la iglesia estaba creciendo por la unidad y el amor, ¿qué atacó? El amor, atacó el amor de la iglesia, atacó la unidad de la iglesia y comenzó a dañar las relaciones entre el pueblo, entre el liderazgo. Eso quiere el diablo, mi hermano, que tenga mala relación el pastor con los miembros, que tenga mala relación un líder con los miembros de su equipo, que la gente esté inconforme. Eso quiere el diablo, atacar las relaciones. Porque el diablo sabe que si logra dañar nuestra unidad y las relaciones, logra impedir que la gente venga y sea salva por medio de la unidad. En esto sabrán todos que sois mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros. ¿Aló? Lucas, capítulo número 6, Hechos 6. Ahora, antes de ir a Hechos 6, encontramos esas frases de la unidad de la iglesia. La Biblia dice que vivían en armonía todos los hermanos que estaban allí en la iglesia. Dice el verso 44 que los que habían creído estaban juntos, que tenían en común todas las cosas, que repartían a todo lo que tenían según la necesidad de cada uno, y que tenían favor con todo el pueblo. Pero escuche, el enemigo, Satanás, el maligno, el que quiere dañar nuestra vida, dañó la comunión y el compañerismo de la iglesia. Esa iglesia unida, amorosa, hermosa. En Hechos 6, mire lo que pasó. Léalo, por favor. ¿Por qué quise empezar con este pasaje de Hechos? Porque Hechos es la iglesia primitiva, el modelo de la iglesia. Y así como un modelo de crecimiento, también hay un modelo en el ataque de la iglesia. Satanás sigue utilizando el mismo modelo y estrategia porque sabe que le ha funcionado en muchas naciones. Yo fui a Estados Unidos, mi hermano. Recuerdo que fui a Estados Unidos. Yo dije: voy a ir a un país donde el avivamiento es mucho. Cuando llegué a Estados Unidos, fui a predicar a Arlington, Texas, Fort Worth, Dallas. Me anduve cada parte de Texas predicando como conferencista en esa vez que me invitaron. Luego me fui por todo el desierto de Arizona hasta llegar de Texas hasta Los Ángeles, California. Allá prediqué en la capital de Los Ángeles y en Perris y San José, California. Pero qué bien los fenómenos en todo el trayecto que hicimos, mi hermano. Fueron iglesias apagadas. Iglesias, no encontraba iglesia cada 2 cuadras, vacías, un grupito pequeñito. Iglesias que en un tiempo de antaño fueron avivadas y crecientes, ahora solamente no había nada que decir. Y ahí me dio miedo, porque cuando iba llegando a una iglesia, no recuerdo en qué ciudad, había una pantalla grande que decía: gran campaña evangelística, predicador colombiano Melquisedec Gómez. Cuando yo vi esa pantalla tan grande, ahí me dio miedo, yo casi me devuelvo. ¿Qué tal que le pongan uno tan alto y uno no ve nada allá? Ahí me dio miedo, mi hermano. Escúcheme. Pero lo que pude ver en todas las iglesias era este mismo problema. Hablaba con los pastores: no, la iglesia se dividió. Aquí el pastor que había cayó en pecado. Aquí tal líder cayó en pecado. Aquí el pastor se fue con la secretaría de la iglesia. El líder de la alabanza cayó con una miembro. Cantidad de problemas, mi hermano. Iglesias divididas, iglesias, situaciones que el enemigo, como había acabado con la iglesia tan profundamente, les había destruido profundamente. Estados Unidos fue un lugar donde mandaba misioneros para todo el mundo. Ahora el mundo está mandando misioneros a Estados Unidos, porque Estados Unidos perdió la esencia del evangelio. Perdió la esencia del evangelio. ¿Y por qué? Porque perdieron la moral de Dios, perdieron la unidad como cuerpo de Cristo. Dios guarde la iglesia Unión Misionera. Dios bendiga la iglesia Unión Misionera. Y Dios levante una iglesia que en medio de un mundo permisivo y lleno de tolerancia diabólica
todavía conserve los principios de Dios y quiera amar a Dios y conservar la santidad de Dios. Amén. Ya no más predicación de prosperidad, ya no más predicación de sanidad bonita y de todo. Y no. Hay que predicar contra el pecado, mi hermano. Hay que predicar contra las malas relaciones. Porque es lo que va a levantar la iglesia. Hoy me sentí tan bien esta mañana cuando estábamos aquí y yo veía los maestros orando, los de intercesión por ahí orando, un comité de jóvenes por ahí orando. Sentí una satisfacción al ver, yo pude, como que Dios me estaba diciendo, hijo, me siento contento hoy, porque veo que mi casa está volviendo a hacer lo que yo quiero, casa de oración. Qué triste cuando todo el mundo llega a la iglesia a hablar, a comer cosas, a mirar el celular. La iglesia no es para eso. La iglesia fue hecha para que fuera llamada casa de oración a todas las naciones. No que no la convirtamos en cueva de ladrones, sino que la convirtamos en lugar de la presencia de Dios. Eso debe ser la iglesia. Eso debe ser la iglesia. Hermano, hoy vi, y yo sé que el corazón de Dios se siente bien hoy aquí en este lugar. Estamos volviendo la iglesia a la esencia. Falta mucho, pero Dios nos estamos caminando por el camino que debemos seguir, mi hermano. Satanás atacó la unidad de la iglesia, las relaciones en la iglesia. Capítulo 6 de Hechos, versículo número 1 dice, escuche lo que dice. Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, mire, la iglesia creció, era tan unida, era tan llena de amor que creció, pero junto con el crecimiento llegó la murmuración, las malas relaciones, ya la gente inconforme. Y escucha lo que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. ¿Qué entró a la iglesia? La murmuración, la inconformidad, las malas relaciones. Ya los judíos, la Biblia dice que los griegos tenían malas relaciones con los judíos, con los hebreos. ¿Cómo puede una iglesia funcionar bien si nuestras relaciones no están bien? ¿Cómo puede una iglesia funcionar bien si las relaciones de los miembros no están bien, mi hermano? ¿Cómo puede un hogar funcionar bien cuando las relaciones del esposo y la esposa están mal? ¿Cómo puede un hogar funcionar bien cuando la relación de los padres y los hijos están mal? No va a funcionar jamás. Es cuestión de relaciones. Y la iglesia son relaciones. No relaciones de permisividad, donde bueno, yo le permito hacer todo aquí, listo. No. Es donde el pecado se corrige, pero a pesar de esa disciplina, mantenemos las buenas relaciones. Amén. ¿Cómo puede funcionar bien una iglesia? En cualquier lugar del mundo, y los que me están escuchando por las redes sociales, no puede funcionar bien una iglesia en ningún lugar si las relaciones no están bien. Si algo quiere Dios que arreglemos, son las relaciones en la iglesia, porque las relaciones de la iglesia hacen crecer la iglesia, hace que la gente sea salva. Por eso el enemigo va a colocar insatisfacción, murmuración, inconformidad, que todo el mundo esté inconforme por circunstancias, y no lo hablen a quien deben hablar, sino que estén hablando, murmurando por ahí acerca de algo que ellos creen que no está bien. Murmuración daña las relaciones, y eso es lo que hizo el diablo. Escuche lo que hace la murmuración. La murmuración, la inconformidad, las diferencias, las malas relaciones pueden dañar una iglesia e impedir su crecimiento y el logro de sus metas. Cuán fuerte es la unidad cuando hay unidad, pero qué débil es la presencia de esa unidad en nuestros tiempos. La unidad hace varias cosas. Es que la unidad divide los esfuerzos, pero multiplica los resultados, ¿verdad? La unidad, cuando hay un grupo unido de líderes trabajando en pos de la visión, eso divide el esfuerzo porque nos dividimos. No le toca al pastor hacerlo todo, no le toca a 3 o 4 líderes hacerlo todo, no. Cuando uno sabe que hay líderes comprometidos en armonía, uno puede decir: hermano, encárguese usted de esto, encárguese usted de esto, maestro, ustedes responden bien, encárguense de eso, pero háganlo bien, usted de alabanza. Cuando hay unidad y armonía, la unidad divide el esfuerzo, no le toca a uno solo, a unos cuanticos hacer el esfuerzo, y multiplica los resultados. Yo puedo hacer algo y me puedo demorar 8 días, pero en un equipo de trabajo nos podemos demorar apenas un día. Multiplica el resultado. Amén. Como el diablo sabe eso, lo que hace la unidad
va a tratar de atacar la unidad de la iglesia, de dañar las relaciones de la iglesia. Y Dios nos guarde para ser una iglesia unida. El Salmo 133, ¿lo conoce? Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos peleando y tratándose en mal. No, juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Adón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde hay unidad, ¿qué manda Jehová? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia está unida, allí se derrama la bendición de Dios. La vida eterna llega, la gente viene a ser salva, a recibir vida eterna aquí cuando hay unidad. Cuando no hay eso, hermano, la gente percibe que algo pasa y dice, aquí pasa algo, ¿verdad? La unidad. Una vez vi un cuadro que decía, juntos pero no revueltos, y habían dos huevos fritos que estaban juntos pero no revueltos. Esa no debe ser la filosofía de la iglesia. La iglesia debe estar junta y revueltos entre nosotros, hermano. Aquí nadie es más que nadie. Aquí todos somos iguales a los ojos del Señor. Amén. Y aquí los que tienen más es para que ayudemos a los que tienen menos. Amén. Aquí es los fuertes para que ayudemos a los débiles, para que no nos sintamos más. Aquí nadie es más. Aquí la persona que es más se llama Jesucristo el Señor. De resto todos somos iguales. Aquí ninguno es más importante. Todos somos importantes a los ojos del Señor. Cuando lo tenemos claro, eso trae unidad. Amén. Y por último, la tercera estrategia con la que el diablo trata de oponerse a la visión de la iglesia. Recordemos, primero, ¿qué hace el diablo? Ataca la vida moral de la iglesia. Hermanos, si usted se da cuenta de que alguien está por ahí mal, no se quede callado, denuncie. Como dicen las noticias, no se quede callado. Diga, pastor, está ocurriendo algo, un hermano está siendo líder, pero yo lo veo por ahí metiéndose a las cantinas, yo lo veo por ahí, denuncie, mi hermano, con prudencia. Pero si usted se da cuenta que alguien está dando mal y usted no dice nada, usted está siendo un consentidor y está uniéndose, tolerando eso, porque eso va a debilitar a toda la iglesia. Si usted sabe que sus líderes están en algo malo, no lo permita. Segundo, ¿cuál es la posición que hace el diablo? Ataca la unidad, las relaciones de la iglesia. Nos hace que estemos desunidos, peleando, murmurando. Ataca por cualquier cosa. Y tercero, con esto termino. Ataca el liderazgo de la iglesia. Permítame terminarlo. Ataca el liderazgo de la iglesia. Escuche esto, el maligno es muy astuto. Satanás es muy astuto. Satanás sabe que su tarea mayor es atacar a los líderes de la iglesia. Porque Satanás sabe que si daña a un líder, dañará a todos los que ese líder lidera. Por le hago el ejemplo, hermano. Si yo como pastor llegara a caer y toda la iglesia se diera cuenta, ¿qué harían ustedes si se da cuenta que uno tiene otras mujeres aparte de la esposa? Y yo vengo aquí para mí a hablar del matrimonio, muy lindo, y usted da cuenta que yo tengo otras mujeres. ¿Qué haría usted? ¿Volvería a la iglesia? ¿Volvería a escucharme? ¿Qué haría usted? ¿O me quiere mucho que aguantaría todo? ¿Ah? Jamás usted toleraría eso. Satanás sabe eso. Satanás sabe que si él logra tomar un líder, logra tomar a todos los que ese líder lideraba. Todos se van al piso. Por ejemplo, usted conoce la historia de este apóstol de aquí de Cali, Alexander Alzate. ¿Cómo cayó? Salieron las noticias y todo. Está en la cárcel. Una iglesia de más de 2,000 personas. Ahora de 2,000 personas no hay ni 50 personas allá. De 2,000 no alcanzan a ver 50. ¿Qué utilizó el diablo? Atacó al líder. El líder cayó. Y no se pudo levantar. Como la iglesia cayó, mi hermano. Dios nos guarde. Dios nos proteja. Mateo 26:31. Y quiero ir terminando. Mateo 26, versículo 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Escuche, porque escrito está ¿qué? ¿Qué está escrito? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño
serán dispersadas. Eso sabe el diablo. El diablo sabe que si logra herir al pastor, dañar al pastor, todo el rebaño se dispersa. Por eso hay gente en todas las iglesias de la iglesia allá donde cayó el pastor, dispersados por todo el lugar, gente resentida que no quiere saber del evangelio, dispersados. Y eso dice la Biblia, que si Satanás logra herir a un líder, los que lideraba, sus ovejitas van a ser dispersadas por la mala dirección. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso cree el enemigo. El enemigo ataca al liderazgo con tres maneras. Una, con persecución. En Hechos 4, 5 y 12 encontramos cómo el enemigo utilizó la persecución para atacar al liderazgo y que no aguantara. Segundo, con tentaciones. Una manera como el diablo ataca al liderazgo es con tentaciones. Con tentaciones. Ahí está la cita, Hechos 8, 14. Van a haber tentaciones, y ahora que tenemos el internet y todo el mundo con datos en su celular donde puede meterse en las páginas, hasta líneas calientes, hermano, con tentaciones. Y tercero, nos ataca con distracciones. Trata de que este mundo nos distraiga de muchas maneras. Yo quiero terminar diciendo esto: Satanás pretende distraer a los líderes para bloquear la visión de la iglesia y para robar la unción de la iglesia. ¿Qué hace Satanás? Pretende distraer a los líderes para bloquear la visión de la iglesia y robar la unción de la iglesia. Si esto es así, mi hermano, que tenemos una meta para este año maravilloso, y yo veo una iglesia, yo le decía hoy a los de la alabanza mientras estábamos orando, yo le decía: mi hermano, muchachos, no sé si ustedes ven lo que yo estoy viendo, pero yo estoy viendo en este año un ambiente muy bonito en la iglesia. Yo veo un ambiente de ánimo en la iglesia, veo que la mayoría de la gente quiere trabajar, están dispuestos, están animados. Hay un ambiente bonito. Dios, su presencia, nos la está respaldando con nosotros, mi hermano. Amén. Por eso, si eso es así, necesitamos líderes con visión, necesitamos líderes con unción, líderes en santidad en la iglesia de hoy. Amén. Y termino diciendo esto: ¿cómo vamos a hacerle frente a los ataques del maligno? En la parte moral, en la parte de las relaciones y en la parte del liderazgo. ¿Cómo le vamos a hacer frente al ataque? De tres maneras. Si son tres los ataques del diablo, de tres maneras vamos a hacer frente a eso. Primero, siendo una iglesia santa. ¿Siendo qué? Levante la mano conmigo, diga conmigo: Señor, yo quiero ser santo. Vamos, dígaselo. Yo quiero ser una iglesia santa. Segundo, con una iglesia unida. ¿Quiere ser unido, mi hermano? ¿Quiere ver una iglesia unida? No hable mal de nadie. No murmure, no hable mal de nadie, mantenga buenas relaciones, deje de estar quejándose. Y si tiene algo contra alguien, vaya y hable y arregle las cosas para que haya unidad en la iglesia. Y tercero, con un liderazgo íntegro. Si el diablo quiere dañar el liderazgo, necesitamos líderes, cabezas de ministerio y líderes que están sirviendo íntegros para que Dios descienda y haga descender su presencia en este lugar y nos bendiga con su gloria. Dos citas aparecen allí en la Biblia. Una es Efesios 4:27, que dice: no deis lugar al diablo. Y la otra es 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás, escúchame bien, Satanás, no vas a ganar ventaja alguna sobre nosotros. No ignoramos tus maquinaciones. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No me dicen tabernáculo. Esta iglesia será una iglesia que marcha firme y hacia adelante en el propósito de Dios. Este año vamos a ver jóvenes creciendo. Vamos a ver ministerios levantándose. Vamos a ver gente creciendo y gente llegando a la iglesia, viendo el poder de Dios que se estará derramando aquí en este lugar. La gloria de Dios, mi hermano, nos va a visitar este año cuando vivamos de esta manera. Amén. ¿Cuántos de aquí son la iglesia? ¿Cuántos se consideran iglesia? Levanten la mano los que se consideran iglesia, porque hay gente que no se considera iglesia, va a la iglesia pero no son iglesia, ni uno es el pastor de ellos. Pero yo quiero ver la mano de los que se consideran que son parte de esta iglesia. Póngase de pie, yo le miro, póngase de pie. Si se considera parte de esta iglesia, parte importante, parte esencial del crecimiento, póngase de pie. Y yo quiero que levante sus manos y vamos a orar por este lugar donde Dios nos ha colocado para ser la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo le quiero decir, mi hermano, yo oro para que usted, como miembro de esta iglesia, parte de esta iglesia, la cobertura de Dios y la sangre de Cristo guarde su vida y lo llene con su presencia.